mujer, gracias a estos avatares de su propia naturaleza, pues puede sufrirlos con bastante más frecuencia. Entonces, suprarrenales está aquí por... Entonces, este sufrimiento tan grande de esas suprarrenales, por esa irradiación metamérica de los nervios, va a ir directamente a este dolor de vientre, justamente hasta ese punto, dos puntos Saman, que estaban debajo del ombligo. Entonces hay Saman, por ahí es un punto, ya verán en otro programa con mucho más detalle, que por ahí era cuando pinchamos o quemamos o lo que sea, por ahí ganamos la fuerza de los riñones directamente, ¿no? Entonces eso es una de las explicaciones por las que cuando la medicina que estamos acostumbrados hasta hoy nos dice que el lumbago es un dolor muy raro, que tiene unas connotaciones y unos orígenes muy diversos, y que el dolor muchas veces pues va saltando de la espalda, luego se viene por la cadera, luego se viene por el vientre, es precisamente esa explicación tan sumamente lógica. Ya si estamos hablando sobre en una zona mucho más donde el conflicto es mucho mayor, pues ya veremos cuando hablamos ya de las hernias discales, que me gustaría hacer un programa dedicado exclusivamente a estas hernias discales, ¿no? Entonces ese dolor, cuando seguimos, primeramente el primer lumbago se produce precisamente a nivel de la lumbar número 4, o entre la cuarta y la quinta, pero normalmente en la lumbar 4. En la lumbar 4, ese cuerpo vertebral, a ambos lados tiene dos puntos Yu, que se llaman de Yan Yu. Bueno, nosotros decíamos y en otras ocasiones, que era un punto de asentimiento de intestinos, y es precisamente ahí donde viene el primer lumbago, el primer dolor, el primer bloqueo. Y precisamente, bueno, según cómo va cogiendo ese ciático, pues ya habrá mucha irradiación por la pierna, y dependiendo mucho va a ser una irradiación por la parte posterior, por la parte más lateral o por la parte anterior. Nosotros decimos que es una ciatalgia, o es una irradiación del dolor por la pierna, de estómago, de vesícula biliar o incluso de vejiga, pero eso ya veremos más adelante. Lo que les quería decir es que precisamente a nivel de esa lumbar cuarta, cuando tenemos ese problema o ese primer lumbago, cuya causa está en intestinos, porque ahí están sus puntos Yu, y no están ahí desde antes de ayer, sino que ahí llevan toda la eternidad. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que se produce? Pues está sufriendo, ahí viene todo el aspecto más crónico a esos puntos Yu. Entonces ahí se produce pues una primera inflamación, pero esa primera inflamación, vuelvo a decir, que es como la primera manifestación que nos está diciendo que por favor que tratemos bien a los intestinos. Pero nosotros, cabezotas, no queremos estar escuchando ni aprendiendo tan siquiera que, aunque la manifestación primera está aquí en la espalda, digamos que estos son los embajadores, ¿no? los primeros fastidiados. El problema está primeramente en intestino, por ese bloqueo primero, ¿no? Independientemente de la cuestión. Y entonces, pues nosotros, como muy serios, muy así, pues metemos un buen antiinflamatorio. Claro, como esta zona está inflamada y duele, y por supuesto que nos impide hacer pues un montón de cosas, pues tenemos estreñimiento, el pito está un poco así, ¿no? No nos podemos ir mucho a la discoteca ni andar con tonterías, ¿no? Entonces ahí es la primera zona, se produce la primera manifestación. Entonces nosotros muy espabilados, no viendo más allá de nuestras narices, pues ya damos un buen antiinflamatorio, claro, para desinflamar, y un analgésico para quitar el dolor. Entonces yo les hago un pequeño ejemplo, ¿no? Esto es como una manifestación de 100.000 obreros, digamos así, pues que los hombres llevan pues 3 meses sin comer y sin cobrar, y entonces pues claro, se manifiestan en la calle para manifestarse,
para manifestar su dolor y su injusticia social y lo que sea, ¿no? Y entonces, pues claro, como hay mucho follón en la calle y el tráfico pues no lo dejan pasar y tiran tiran lo otro y están muy cabreados y gritan y cosas de estas, pues mandamos a que disolvamos ese follón. Entonces, ¿tienen culpa estos obreros? Pues no. ¿Y tienen culpa pues unos señores que van con unos garrotes y les dan pues unos buenos bofetones? Pues tampoco tienen la culpa. Al fin y al cabo, ellos están haciendo una cosa, ellos otra. Pero ¿el follón está ahí? No, señor. El follón estará pues en la fábrica, porque ese empresario ha hecho lo que sea, o en el gobierno, o sabe Dios dónde. Pero eso es una simple manifestación. Entonces, ¿por qué vamos a meter antiinflamatorio ahí para fastidiar o para quitar ese síntoma? Claro. Entonces, esta medicina es así, ¿no? Que me duele en cualquier sitio, nunca estamos haciendo acopio de ese lenguaje tan sutil que nos manda el cuerpo, y como para que no haya ningún problema, pues borramos aparentemente lo que manifiesta ese problema y por tanto aquí ya no hay ningún problema. No educamos a la gente, o por lo menos prevenimos a la gente que mire usted, que usted es delgadito, pues tiene una constitución de que es muy fuerte de aquí para arriba, pero de aquí para abajo pues tiene unas piernas delgadas, pues más o menos musculosas, pero su constitución no le permite andar por ahí haciendo muchas cositas, ni abusando del sexo, ni, bueno, por supuesto, con su mujer, ni nada de esto, y mucho menos pues trasnochando de estas cosas. ¿Por qué? Porque sus riñones y su vejiga no se lo aguantan. Y secundariamente, pues su intestino tampoco anda muy fuerte, y, o sea, que el horno no está como para muchos bollos. Entonces, si a una persona se le dice eso, y a pesar de eso, pues el hombre pues sigue haciendo de su capa un sayo, pues entonces ya, una vez que está informado, el único responsable es él, que él, por supuesto, que luego va a sufrir todo esto, ¿no? Bueno, ese primer lumbago va a ser, como digo, en L4, pero nosotros, como hemos mandado unos antimanifestantes, unos buenos antiinflamatorios y unos buenos analgésicos, pues lo primero que vamos a hacer ya, bueno, ya se acabó el problema, entonces este follón que había en la lumbar número 4 se va a trasladar, ¿dónde? Pues a L2. Intestinos, ya ese embajador ya le hemos cerrado la boca y le hemos atado las manos y los pies, pues vamos a ir a por el siguiente. Entonces, L4, ¿dónde irá? A L2. No toca L5, toca L2, un poquito más arriba. ¿Y en L2 qué había? A ambos lados de ese cuerpo vertebral, pues había otros dos puntos insignificantes, ¿no? ¿Cómo se llaman? Shinju. ¿Y qué son? Pues asentimiento de los riñones. Entonces la cosa ya está más grave. Ya ataca directamente al punto, al embajador de los riñones, de sus riñones. Entonces así, pues claro, ¿ahora qué pasa? Bueno, pues en lugar de estar en la calle Albacete, pues vamos ya, esa manifestación ya la hemos sofocado, ya los obreros se han dispersado, aquí no hay ningún follón, pero claro, ahora los que quedan, claro, los que no han llevado ningún garrotazo y cosas de estas, pero los más, ¿cómo se diría?, subversivos, digamos así, pues en lugar de ir a la calle Albacete, ahora se van a trasladar a la calle Toledo, por ejemplo. Entonces, quizás sean menos, sí, pero vociferan más, son más subversivos, son más de todo, ¿no? Y están más cabreados o quizás también tengan más hambre. Entonces hay otra manifestación, pero aquí ya no están gritando y cosas de estas, sino que hacen auténticas barbaridades, cogen coches y los tumban y prenden fuego y no sé qué, hacen auténtico conflicto social ya, ¿no? Entonces ya, eso ya es más grave, eso ya es más grave. Entonces ya con cualquier de ese disturbio no se van a ir, porque ya son más fuertes y están más cabreados, digamos así, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo, Entonces esa hernia discal, esa vértebra ya se va a machacar mucho más, ¿no? Entonces esa hernia ya va a ser toda la cosa como más aparente. Aquí hay más fuego, aquí hay más fuego, aquí hay más follón, entonces eso, oiga, ya no es cualquier cosa, Eso ya hemos pasado a un tema que ya es más delicado pero en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, ahí en lugar de meter pues
antiinflamatorios suaves, pues metemos antiinflamatorios más fuertes y más dosis, ¿no? Entonces, aparte, como ahora tenemos ya dos problemas, tenemos en L4 y en L2, si con L4 nos tomamos 3 pastillitas, por ejemplo, de 500 miligramos, desayuno, comida y cena, pues ahora como tenemos 2, vamos a tomar 6. Entonces, bien, porque todos sabemos matemáticas, ¿no? Más o menos así. Entonces, con 6 antiinflamatorios, parece que la cosa pues va a ir pues mejor, ¿no? Por lo menos no está tan rígido, y en lugar de meter unos analgésicos suaves, pues ya metemos unos analgésicos pues más fuertes. Y como seguramente seguimos teniendo problema en esos intestinos, ya orgánicamente, que hay mucho estreñimiento y hay mucho calor, pues bueno, vamos a meter unas cosas para que barran bien barrido, pues todo ese intestino, para soltar toda la furufalla. Ojo, entonces vamos a soltar furufalla. Y otra cosa muy importante, que es que por ese follón de presiones osmóticas y según lo que metamos, pues nos vamos a ir cargando también pues toda la flora intestinal, con lo que eso va a ser, vamos a evitar otra manifestación menos. Bueno, de ahí, bueno, pues como esto está sin curar, sino que está un poquito, ese síntoma, está un poco, le hemos dado así como 2 tortas, como niño, cállate, pues ¿dónde irá el siguiente lumbago o la siguiente rigidez más importante? Pues hacia arriba, hacia L1. ¿L1 qué había? Pues en L1 estaban los representantes, los embajadores de ese meridiano santo, de ese triple recalentador, Sancho Yu. Y después ya el desmadre, el follón va a ir hacia donde le dé la gana. Y seguramente va a ir hacia abajo, no, va a ir mucho, independientemente de que por aquí pueda haber una irradiación nerviosa, incluso irradiación por todos los meridianos que van hacia abajo, pues va a venir hacia más arriba, a la séptima cervical. Ya estaremos una manita aquí y otra aquí, ¿no? Como intentando calmar esto, ay Dios mío, ¿qué me pasa, no? Y así sucesivamente. De ahí, pues irá a la cervical cuarta, de ahí a la tercera, y entonces ya apaga y vámonos, ¿no? Bueno, eso en cuanto a estas cosillas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que por aquí estos meridianos, que vuelvo a ver, que si yo me desnudase o ustedes se desnudan, aquí ustedes no nacen con estas rayas pintadas, se las hemos pintado a este muñequito pues para que ustedes las vean, ¿no? Y se imaginen. Pero, ¿qué ocurre? Hay una hernia discal, como ese tratamiento médico no ha funcionado, automáticamente pues vamos a hacer una cirugía. Y entonces abrimos directamente pues aquí, ¿no? En el centro de la espalda, donde para machacar definitivamente ese meridiano de vaso gobernador tan fundamental como ese tendido eléctrico que decíamos que lleva la mayor fuerza del cuerpo, la energía más positiva. Entonces metemos esto, abrimos, tocamos esa hernia, ya la quitamos, cerramos y anchas Castilla que el rey paga, ¿no? Bueno. Pues no, señor, con eso ya esto está fastidiado ya, directamente. ¿Por qué? Imagínense una carretera pues que comunica pues, 2 pueblos, por el centro, venimos con unas excavadoras, nos cargamos todo el asfalto y luego levantamos un muro de cemento armado, por ahí ya no pasa absolutamente nadie. Pero ya no pasa nadie, pero nunca más. O sea, es la historia terminable, ¿me entiende usted? Entonces ya no significa que con esa cirugía, y con eso ya les digo categóricamente, que ustedes no se operen jamás de una hernia discal. No se operen jamás de una hernia discal. Nunca quiten esos manifestantes, nunca los machaquen, porque eso, el problema no está ahí, es una simple manifestación. Vayan ustedes a ese gobierno, vayan ustedes a esa empresa o donde sea y hablen de la forma más sencilla, incluso más romántica si ustedes pueden, para solventar ese problema, pero por favor, esa inflamación primera, ese bloqueo que hay, no lo machaquen porque con eso va a ir cada vez más y va a ser un auténtico desastre y una auténtica barbaridad. Bueno, con esto, y por supuesto la causa fundamental de ese lumbago, pues ya saben, hacer
las cositas, pero con más grande en el tiempo. Según los antiguos decían que un lumbago significa estar un año sin sexo. Una ciática significa estar casi toda la vida sin sexo, porque la energía de sus riñones y la fuerza de su vejiga así se lo mandan y así se lo recomiendan. Bueno, con esto ya hablaremos más detenidamente, hablaremos un poco de los tratamientos y puntos en la espalda, en otro programa de hernia discal. Con esto ya pues me despido, dándole las gracias como siempre y hasta el próximo programa si Dios quiere. Muchas gracias.